El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos quieren aprender? Todos queremos aprender, pero el mejor aprendizaje es recibir y poner en práctica. Si no, es como tener un libro de anotaciones y nunca abrirlo. Vamos a hablar sobre apologética. ¿Qué es apologética? Es la argumentación y defensa sobre la posición de un tema diferente. También apologética significa dar una explicación para responder, para refutar acusaciones contrarias. Y cada vez que defendemos nuestra posición, estamos practicando la apologética. La apologética consiste en ofrecer y presentar defensas y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana. La Biblia le da mucha importancia al hecho de mantenerse fiel en lo que hemos creído. Estoy hablando a creyentes, porque el que es creyente es porque cree en algo, cree en la palabra. Entonces, la misma Biblia nos enseña a mantenernos fiel en lo que hemos creído. Cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo, porque él sabía que tenía que morir, le decía a Timoteo, su discípulo: ya se acerca el momento de mi muerte. Mi vida es derramada como un sacrificio para Dios. Me fue bien en la competencia, he peleado bien, él decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y no he perdido la fe. A pesar de sus prisiones, a pesar de la acusación, a pesar del dolor, a pesar de la ingratitud, a pesar de la injusticia, él está declarando que no había perdido la fe. Ahora, dijo él, me espera una corona que recibiré por agradar a Dios. El Señor, juez justo, me la dará ese día. Pero no solamente a mí, sino también a todos los que esperan con anhelo su llegada, su venida, su retorno. Antes había reconocido que él mismo tenía que pelear contra su propio cuerpo para mantenerse caminando rectamente. Primera de Corintios 9:27. Dice, golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado las buenas nuevas o las buenas noticias a los demás. Él decía, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí hago, olvidándome del pasado. Me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Miles de cristianos de todo el mundo han adoptado una forma de cristianismo y una postura frente al verdadero sentido de la salvación. El nuevo nacimiento es
un requisito indispensable para entrar en el reino. Texto va, texto viene, han hecho de la iglesia de Dios un caos. Por eso necesitamos que el Señor nos ayude a entender el verdadero significado de la salvación. Juan capítulo 3, del verso 3 adelante, dice que Jesús le respondió a Nicodemo: te digo la verdad, el que no nace de nuevo, le dijo, no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces Nicodemo estaba sorprendido porque Jesús estaba hablando del nuevo nacimiento. Y él preguntó como, era doctor y preguntó como un ignorante. ¿Puede nacer? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió: te digo la verdad, uno tiene que nacer del agua y del espíritu. Si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El cuerpo de uno viene de los padres, pero la vida espiritual viene del espíritu, viene de arriba. Así que cuando una persona se presenta a sí mismo delante del Señor, arrepentido, para pedir perdón por sus pecados, es salvo. Cuando el arrepentimiento es verdadero. Cuando hay un dolor de haber ofendido a Dios, de haber lastimado su corazón. Porque esa fue la misión de Jesús: salvar lo que se había perdido. La Escritura dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y todo aquel que el Padre haga venir a mí, dijo Jesús, será mi seguidor, porque yo, dijo él, nunca lo rechazaré. O sea que nadie entra al reino de Dios o el reino de los cielos por sus propios esfuerzos. Nadie entra por sus buenas obras. Nadie entra por sus propios méritos, debido a la maldición del pecado, porque está escrito: la paga del pecado es muerte. El hombre en su totalidad está destituido de la gracia del Señor, sin adopción, sin libertad, sin paz, sin futuro, sin esperanza. Está en total y completa condenación. El único destino del hombre sin Cristo es la condenación, es el infierno. Vamos a ver algo para recordar. Anótense los textos, yo les voy a dar la lectura. En Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, dice que el Señor le dijo al hombre que había creado: puedes comer lo que quieras, libremente, cualquier árbol en el jardín. Pero no le dijo: debes comer de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda vas a morir. Génesis 3, 6, 7 dice que cuando la mujer vio el árbol, lo vio hermoso. Y los frutos los vio hermosos, deliciosos para comer. Y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar. Así que tomó frutos del árbol y se los comió. Su esposo también comió. Y luego comprendieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y se hicieron ropas, dice, de hojas de higuera para cubrir su desnudez. El camino al árbol de la vida fue preservado por Dios para que no vivamos en la misma condición caída para siempre. Luego el Señor dijo: miren, el hombre se ha convertido en uno como nosotros, pues sabe reconocer el bien y el mal.
ahora tiene a su alcance los frutos del árbol de la vida, para comerlos y para vivir para siempre. Entonces el Señor lo sacó del jardín del Edén y lo puso a trabajar, a labrar la tierra de la cual el ser humano había sido hecho. El Señor lo expulsó del Edén y luego puso al oriente del jardín del Edén 2 querubines y una espada en llamas que giraba constantemente para proteger el árbol. Hay que comprender la gravedad de la condición del hombre hasta que recibe la gracia. Como no comprenden lo que es la gracia, la mayoría no son agradecidos. Tenemos que entender la importancia que tiene el pecador de volver a nacer a través del arrepentimiento. Génesis cuenta el comienzo, el origen, la intromisión del pecado en la tierra. Y tenemos que comprender que hubo alguien que tentó y sedujo a la pareja en el Edén. Satanás es el enemigo de Dios y fue quien inspiró estas palabras que sedujeron a esta pareja prácticamente inocente a la malicia, inocente al engaño en el huerto del Edén. Porque dice la Escritura que la serpiente era la más astuta de los animales que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, posiblemente la serpiente hablaba, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer del fruto del árbol que está en el centro del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad que no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, porque serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Estamos recordando esto para poder comprender que hay fuerzas poderosas, poderosísimas, que están luchando por la destrucción de las almas y la condenación eterna del hombre. Romanos 5:2 dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre, Adán. Con el pecado también llegó la muerte. Así que todos tendrán que morir porque todos han pecado. Y Romanos 5:17 dice, la muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha razón ahora tendrán vida y reinarán. Y ellos, porque ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así podemos comprender mejor las consecuencias del pecado. El pecado mata. El pecado quita la vida. No hay discusión ni término medio en esto. Por eso vino Jesús, en rescate de la humanidad, porque el hombre estaba incapacitado para salvarse por sí mismo. Necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Por el problema de la maldición del pecado. El pecado tiene consecuencias cósmicas, perturbadoras, degradadoras, degenerativas, altera la naturaleza de la creación y distorsiona el orden de Dios. El pecado trajo una manifestación de odio.
y expresiones de rebelión, de destrucción y muerte. El pecado, después que entró al mundo a través de Satanás, llenó el mundo de anarquía. Llenó el mundo de rebelión, de odio, de descontento, de enfermedades, de injusticias, de violencia, de mentiras, de asesinatos, de fornicación, de engaño, idolatría, porque la iniquidad fue tan grande que todo el planeta se corrompió. Isaías dice que el mundo entero fue contaminado por los habitantes que violaron las leyes de Dios, desobedecieron sus mandatos, rompieron el pacto eterno. Por eso la maldición comenzó a producir destrucción en la tierra, porque ese germen del pecado consiguió un crecimiento explosivo. Y así se formó el imperio del mal llamado muerte, que tiene su origen en el adversario, quien fue el que plantó la semilla del pecado. El pecado somete, el pecado seduce, el pecado engaña, el pecado enceguece al hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. De esa manera, el planeta entero, los 4 confines del mundo, las 4 esquinas del globo terráqueo, se transformaron en una gigantesca cárcel de pecado, con millones de almas en una esclavitud espiritual. Porque los habitantes de todo el planeta perdieron su derecho, su libertad, fueron esclavizados. Por eso cada persona elige a quién adorar, ya sea al diablo o a Jesucristo. 2 reinos, 2 señores, 2 amos. Pero nosotros sabemos, decía Juan, que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús respondió, de cierto te digo, todo aquel, escúchelo bien, que hace pecado o que comete pecado, esclavo es del pecado. Aún dentro de la gracia, el mundo está dividido por causa del pecado. Por eso algunos siguen a Cristo y otros al maligno. Algunos conocen la palabra de Dios, otros no. Unos pueden vivir en una libertad plena, otros convierten esa libertad en libertinaje. Unos viven en la fe, otros viven en lo falso, en la hipocresía religiosa. Unos son calientes en la fe, otros son tibios. Tienen una salvación falsa, amparados en la teología liberal llamada salvo, siempre salvo. Esta doctrina, salvo, siempre salvo, ha engañado a mucha gente. Si una persona está sometida y esclavizada por el diablo y es puesta en libertad por la gracia y el poder de Jesucristo a través de la predicación de la palabra del reino, recibe esa persona perdón de pecados. Como decía Jesús, vuelve a nacer por el poder del Espíritu Santo. Y cuando vuelve a nacer, su nombre de esa persona es inscrito en el libro de la vida, porque esta nueva criatura ha pasado de muerte a vida. Ese es el comienzo de una carrera de santidad, de justicia, de verdad. Y la transformación comienza desde el mismo lugar donde comienza el conflicto, en el corazón. Jeremías dijo claramente, engañoso
es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Dios, que escudriño la mente y el corazón. Jesús dijo en Mateo 15, 18 al 19, lo que sale por la boca del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Fíjese, una persona enojada comienza a hablar suciedades, eso es lo que tiene en su corazón. Una persona enojada comienza a hablar maldiciones, eso es lo que tiene en su corazón. De su corazón sale. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí de tu corazón mana vida, mana la vida. Por eso es que desde el corazón Dios comienza la transformación del hombre. De adentro hacia afuera. Regenera el espíritu, regenera el alma, regenera el cuerpo. Y el hombre regenerado se encausa porque es una nueva creación. Y esa nueva creación toma un rumbo nuevo, una nueva dirección, un nuevo horizonte, una nueva ruta, lejos del pecado y de su estilo de vida anterior, apartado para la gloria de Dios. Jesús ganó con su propia sangre nuestra libertad. Por eso Él nos advierte de las desastrosas consecuencias de apartarnos del verdadero significado de la salvación. Muchas veces el Señor le dijo a la gente que había limpiado, a la gente que había sanado, a la gente que había liberado, le dijo que se cuiden. En una ocasión Jesús se encontró con un hombre que había sido sanado y estaba en el área del templo y le dijo, mira, has sido sanado, así que no peques más porque te pasará algo peor. En otra ocasión, le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco te condeno. Le dijo, anda, pero no peques más. Esas cosas son para cada persona que ha nacido de nuevo. No peques más. No peques más. Conociendo Jesús la naturaleza humana inclinada al pecado, no puede dejar ninguna puerta, no puede dejar ninguna brecha para que la levadura del pecado contamine de nuevo la masa restante. La Biblia está llena de amonestaciones en contra del libertinaje, de las falsas doctrinas, para que no penetren dentro del cuerpo de Cristo. Una de las cuales es precisamente esta, la que estamos refutando ahora, salvo, siempre salvo. Ya que justamente en esta doctrina es la que ha traído una enorme apostasía, tibieza, relajamiento y adormecimiento al cuerpo de Cristo a nivel mundial. Multitud de congregaciones, templos, pastores, evangelistas, maestros, rediles y creyentes que han sido contaminados con esa doctrina se han vuelto libertinos. Y por esta causa han hecho una mistura, una mezcla, una asociación con el mundo y han provocado que no haya distinción entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, entre lo que es santo y lo que es profano,
entre lo que fue redimido, comprado por la sangre, y el que todavía sigue muerto en el pecado. Dice la Escritura, no se unan en yugo desigual con los gentiles, porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con el diablo? Pero ¿quién le hace caso? ¿Quién le hace caso? Han convertido la libertad que Cristo le dio en libertinaje. Esta doctrina, salvo siempre salvo, te coloca en un estado de despreocupación y un total abandono de la vigilancia de la oración, de la consagración, de la predicación, de la santidad, de la separación, del discernimiento. Se olvidan que Dios nos dijo que perseveremos hasta el final. Y te va colocando en un estado de tibieza espiritual y en una pendiente perjudicial de muerte. Entonces, ¿qué le podemos decir a los siempre salvos en su relajada y tibia postura frente a la salvación? Dios es claro en su palabra, hermanos. Hay cientos de predicadores que predican en esta doctrina. Hay denominaciones enteras que predican esta doctrina. Pero la Escritura es clara. Si Dios no perdonó a este querubín que se paseaba en las piedras de fuego en el cielo, en el trono de Dios, y lo condenó, ¿cómo crees? Si haces lo mismo, te vas a salvar. Es necesario saber que hay una diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo profano, entre el mundo y la fe. Pero cada persona toma su decisión. Pero no van a quedar sin testimonio, ni van a decir tampoco, nadie me dijo. Porque Dios lo tiene registrado en su palabra. Y hace predicar de eso, para que nosotros podamos entender que necesitamos mantenernos fieles en lo que hemos creído. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Fíjense en los corredores. Empieza la carrera y ¿dónde reciben el premio? Al final. Los que se van quedando ni siquiera los muestra la televisión. Pero los que llegan, aunque sean de apenas, esos son los que llegan a la meta. De eso se trata el plan de salvación que Dios nos ha dado. Somos salvos, es verdad. Nacemos de nuevo, es verdad. Somos nuevas criaturas, es verdad. Pero esa nueva criatura tiene que alimentarse con un nuevo alimento. Porque Dios quiere transformarnos para luego mostrarnos como trofeo. Entonces la gente dice, pero si yo conozco, ¿eso era así? Sí, era así. Como dice Pablo, estos eran algunos de ustedes. Era así. Pero el Señor ha hecho la diferencia, nos ha transformado para mostrarnos como su trofeo. Así que depende de cada cual. ¿Qué quiere ser? ¿Un trofeo o una basura? ¿O una paja quemada en el mismo infierno? Depende de cada uno. Porque ya ustedes están sabiendo. Cada uno afírmese en lo que cree. Y siga creciendo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,